Tenemos en línea al doctor Hugo Valderrama, que es médico neurólogo, máster en neurociencias, para tratar de entender, digamos, cómo se conjuga la racionalidad, irracionalidad y pasión. ¿Hay algún, digamos, algún elemento que pueda llegar a entender esta situación, Hugo? Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. A ver, sí, vos hiciste bien la introducción, porque hablas de la lucha de lo racional contra lo irracional. Lo irracional tiene que ver siempre con un sistema límbico en el cerebro, con un centros de redes relacionadas a las emociones y los sentimientos. Muchas emociones y sentimientos predominan sobre este lóbulo frontal que intenta ser el jefe y tomar funciones ejecutivas. O sea, entendiendo un problema, planificando y ejecutando. Pero cuando ese sistema límbico lo bloquea o lo pasa por arriba, muchas veces lo irracional son cuestiones pasajeras o sin repercusiones, y otras veces son consecuencias graves como las que acaban de pasar. Esto hay que entender que no es un justificativo, sino que es una forma de comprender cómo funciona el cerebro, pero a medida que nosotros vamos desarrollando ese cerebro y nos volvemos adultos, tenemos justamente más capacidad para, frente a emociones de este tipo, decir qué está bien y qué está mal y poder poner frenos, ¿sí? Ahora, digamos, o sea, según lo que tenemos entendido, el lóbulo frontal es el que determina los frenos inhibitorios. Y por otro lado, o sea, se está advirtiendo de una situación que puede ser perjudicial para uno y para los demás. Es decir, ¿la pasión supera los frenos inhibitorios? ¿Mm? Bueno, primero, Sí. sí, te pongo un 10 como alumno porque te estás aprendiendo los términos. Ya maneja control inhibitorio, lóbulo frontal. Es impresionante lo que está aprendiendo Guillermo. Bueno, es tal cual. A ver, hay unas neuronas que se llaman neuronas de control inhibitorio, que entiendan que esto es bien pragmático, al punto de que si uno tiene una lesión en ese lóbulo frontal, justamente se le llama, entre comillas, frontalizado. O sea, hay una falta de esa función y la persona solamente sigue sus instintos, sus emociones, y no tiene la capacidad de poner freno para observar el problema, planificar, ejecutar y evaluar, ¿sí? No puede seguir esos pasos porque se necesita hacer una pausa, observar primero y después ejecutar. Hay que entender que eso a veces no es solamente que puede haber un daño ahí, sino que muchas veces no está entrenado, no está estimulado. Eso depende mucho de las culturas, empezando por la familia, pero también después por la cultura general. Como todos los cerebros se moldean con ejemplos, con lo que uno observa. Y acá en el fútbol, y esto es quizás una apreciación mía, pero te lo puedo decir, hay sociólogos que estudian el fenómeno del fútbol, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial, pero también hay que entender que no en todos los países ocurre lo que ocurre acá con el fútbol, y no es que es al revés, que nosotros seamos la normalidad, sino que estamos dentro de la excepción con 1 o 3 países más, donde se pierde la razón, no solamente en este episodio que acaba de ocurrir de forma grave para la salud lo que han hecho, sino desde el vamos con la violencia impregnada en el fútbol, cuando ya no, la cuestión ya no pasa de la pasión a la cuestión ilógica y un mal ejemplo como padres hacia los hijos. A ver, vamos a ser realistas, no en todos los países hay un foso en las canchas para que las personas no pueden saltar y que se salga se caigan al foso, y con alambrados y rejas. O sea, uno se fue acostumbrando a eso, pero eso no es normal. O sea, no tendría que pasar que una sociedad llegue al punto de que justamente por ponerle nombre pasión, en realidad es una mezcla ya de sistemas que se emocionan y que hacen bien, mezclados con sistemas de agresividad que se liberan y de ansiedades extremas. Entonces, no en todos los países se ponen esas precauciones, porque no todos los países tienen una cultura general que lleva a que ese control de las neuronas inhibitorias dejen de estimularse o entrenarse durante el desarrollo de la persona. Donde más se desarrolla en el momento del ser humano esto, tiene que ver entre la niñez hacia la adolescencia y adultez. O sea, el paso de la adolescencia a la adultez, justamente uno de los factores a nivel cerebral es el desarrollo
de este lóbulo frontal, que inclusive no es que se agregan neuronas o redes, sino que a revés se pulen, se llama inclusive poda sináptica, porque se van cortando las sinapsis, dejando de lado aquellas que no son eficientes, para que el adulto sea más eficiente al momento de poner estos frenos y pensar con claridad. Y si no hay un ambiente, una cultura que acompañe, es mucho más difícil, porque los puntos de anclaje, de referencia se van tomando, siempre entran en la normalidad del fútbol y la pasión. Y yo creo que con eso, y permítanme, mezclado con mucho marketing, ¿sí? Porque cuanto más pasión, más se vende, cuanto más necesidad haya de esto, más venta hay. Entonces, es una mezcla de factores, ¿sí? Perdón si hablo mucho, en todo caso pregúntenme, porque hay muchas. Hugo, estamos analizando este fenómeno que por la masividad es lo que llamó la atención y por la focalización o localización en un lugar determinado, pero la pandemia nos ha dejado ejemplos concretos. La pregunta es si ese freno inhibitorio, además de las cuestiones culturales, muchas veces los pone el miedo y que muchas veces esa ausencia de miedos es la que nos lleva a la irracionalidad. Y uno pone aquí como ejemplo de esta pregunta a los desafíos que muchas veces se han hecho en plena pandemia, en convocatorias masivas, en la rebeldía al encierro o esta pérdida del miedo a la posibilidad de perder la vida, privilegiando, por ejemplo, diciendo yo tengo que trabajar. Bueno, pero justamente ahí viene la cuestión irracional, que gente que está perdiendo su labor, iba a decir laburo, su labor, su fuente de ingreso, con lo que mantiene su familia, que se ha intentado seguir las reglas, con esa presión que significa, con esa necesidad, y por otro lado, un desborde irracional en masa que lamentablemente se potencia. El ser humano se potencia para las cosas buenas al vivir en sociedad, pero también se potencia para las malas. Por eso le decía puntos de anclaje, puntos de referencia, en medio de gente que se mueve todo al mismo tiempo, parece que el delito es menor, o que el problema es menor, o que la falta es menor. No es lo mismo que uno salga y se manda una macana que una masa se manda una macana. El cerebro se confunde porque entiende como que hay una cierta normalidad sobre eso. Y como vos decías y marcás muy bien, el temor en realidad existe en el ser humano, existe en el cerebro, porque es un mecanismo de detectar amenazas y poder identificar problemas y actuar en consecuencia. Entonces, si claro, se pierde ese temor, no se detecta ninguna amenaza, claro, no se empiezan a seguir las reglas o parecen que esas reglas no están acordes. Y de vuelta, el problema es la cadena que se genera, porque a partir de ese punto muchos trabajadores o muchas personas que sí estaban siguiendo las reglas, que no están viendo a sus padres, que no tienen cercanía social, que han perdido mucho, de golpe ven esta falta de coherencia y hace a su vez un efecto dominó sobre todo. Creo que la pandemia, como lo han dicho y se ha escuchado ya, está mostrando muchas cuestiones malas, algunas buenas, pero muchas cuestiones malas. Es como que hace sobresalir lo malo de lo personal, inclusive a nivel de la sociedad también. Y muchos déficits culturales, estructurales que tenemos como país se marcan más. Y esto es un ejemplo más. Hugo, una pregunta. Se está dando también, frente a las restricciones, el fenómeno de la anomia. Es decir, existe la norma, sin embargo no la cumplo, ¿no? Desde el punto de vista de la elaboración mental, ¿la anomia es contagiosa, entre comillas? Es decir, si el otro lo hace, yo lo hago. Si una fiesta clandestina está convocada, yo voy porque va a haber 100, 200, 300 personas. ¿Es contagiosa, entre comillas, la anomia? Mirá, podés dar muchísimos ejemplos a nivel país. Hablemos de la corrupción, o sea, de la falta de la justicia sobre la corrupción hace que la viveza argentina en muchos aspectos sea interpretada como algo normal. Lo que la Argentina llama como viveza frente a determinadas reglas. O sea, es lo que decíamos al principio, si no hay puntos de referencia que se tomen como medidas y de hecho se castiguen y se tomen en consecuencia, el cerebro no capta el límite
Imagínense, estamos hablando de personas adultas y desarrolladas, imagínense aquel cerebro que se está desarrollando y está creando esas capacidades, porque en realidad la capacidad de control inhibitorio te da libertad, o sea, saber dónde poner los frenos, te hace que no te dañes a vos mismo, dañes a los otros. Hay un concepto errado de libertad que se confunde porque, a ver, si nosotros a medida que formamos los cerebros, no marcamos y no mostramos dónde hay un posible bien o mal para la persona nunca va a saber si está transgrediendo esos límites, porque no lo ves, porque no se lo muestran. Y si no se lo muestran, no sabe si está haciendo la falta o no. Eso es perder la libertad, porque perdés la libertad de elegir porque no sabés dónde está una cosa y dónde está otra, no sabés comparar. En cambio, cuando vos mostrás el límite, más allá de después como ser humano te tengas o no las consecuencias de lo que vas a hacer, por lo menos tenés la libertad de poder elegir si lo pasás o no. Lo que está pasando acá también es que se mezcla justamente esta irracionalidad, no solamente de estas emociones y de estas frustraciones, sino que una irracionalidad desde las normas, desde el vamos, porque la verdad, seamos sinceros, los que nos gobiernan muchas veces no la cumplieron o la siguen sin cumplir, desde la corrupción hasta las normas con COVID. Entonces lleva a que la población tenga eso como punto de referencia y diga, entonces, ¿qué estoy cumpliendo yo si el que a mí me pone los límites tampoco lo cumple? Entonces se toma como un justificativo, pero no es un justificativo, pero sí es un punto de anclaje, un punto de referencia que la población pierde. Entonces, si el propio que pone la regla no la cumple, ahí estamos complicados como sociedad para aprender y entrenar y estimular esas neuronas. Hugo, muchísimas gracias por compartir estos minutos y estos pensamientos con nosotros. Muy amable, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a usted, ha sido un gusto, a disposición.